Hola a todos y bienvenidos a Elige Estar Bien en KNB Radio. Soy Pablo Tricci, autor del libro No te conformes, elige estar mejor. Este es un espacio para compartir lo que nos hace bien. Dentro de mi libro hay una sección de valores y el que me representa mejor es la responsabilidad. Por tal motivo, tengo de invitada a una persona que para mí es la esencia misma de la responsabilidad. Conozco a Claudia hace más de 25 años. Quiero contarles algo de ella. Claudia Cañas es ingeniera en sistemas, estudió en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina, y desplegó una exitosa carrera corporativa durante más de 30 años hasta que un suceso imprevisto en su vida la obligó a repensar quién era y hacia dónde quería continuar su camino. Es profesora de yoga y próximamente instructora de biodanzas. Claudia se formó como counselor y es desde la integración de todas estas miradas que la atraviesan que hoy ayuda a otras personas a andar su propia huella integrando todos los aspectos que lo constituyen individuo. Quiero contarles dos pequeñas anécdotas de Claudia. Cuando ella iniciaba su carrera profesional, conocí a uno de sus jefes, era un americano muy serio, que me dijo en su muy mal español: Claudia, ser responsable, trabajar bien. En realidad yo ya sabía que era responsable. Bueno, pasaron muchos años y en un seminario la encuentro siendo yo espectador y la veo hablando frente a centenares de personas. Su carrera profesional fue meteórica y admirable. Claudia, gracias por dedicarnos tu tiempo y compartir este espacio con nosotros. Oh, Pablo, muchísimas gracias por invitarme, gracias por las palabras que me dedicaste y me sacaste una sonrisa recordando a Larry. Qué tiempos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá con vos y con tu audiencia. Gracias a vos, Claudia. Claudia, para romper el hielo, quisiera hacerte algunas preguntas. Es una especie de test de la responsabilidad, a ver si lo superás o no. Entonces, empiezo con la primera pregunta. Cuando era pequeño tu hijo Fede, si le prometiste que si no se portaba bien te convertirías en un brócoli, finalmente, ¿te disfrazaste de brócoli o le explicaste las complejidades de la metamorfosis vegetal? No, me disfracé de brócoli, Pablo. Obviamente, prometido, hecho está. Bien, y supongo que debes haber estado realmente hermosa de brócoli. Bien, vamos con la segunda. Dijiste que ayudarías a un amigo a mudarse un sábado. El día llega, llueve a cántaros y te duelen las muelas. ¿Cumples tus palabras o le explicas que la mudanza en días de lluvia no están alineadas con tu crecimiento personal? No, cumplo mi palabra. Además ¿No? soy Capricornio, así que imagínate, no, ahí estoy. Genial. Prometiste que correrías una maratón. A 2 kilómetros de la meta te detienes porque ya demostraste la intención o te arrastras como un cangrejo si es necesario para cruzar la línea. Sí, lo que haga falta para cruzar la línea. Aflojar nunca. Muy bien, muy bien. Cuando juegas al golf y superas los 140 golpes, ¿le echas la culpa a los horneros que cantaban mientras dabas tu mejor backswing? Me sorprendiste sabiendo que 140 golpes son muchos. No, me hago cargo. Te hace cargo. Culpa mía. Bien. Cuando tu plato favorito se cae al suelo, ¿la responsabilidad es tuya por ser torpe o es un acto de sabotaje de la gravedad? No, totalmente mía, Pablo. Bien. Última. Haces un chiste malísimo. ¿Asumís la responsabilidad o le echás la culpa al guionista de tu vida? Total responsabilidad sumo, claro. Bien. Bien. Ahora sí, Claudia, vayamos a cosas verdaderamente importantes. Superaste ampliamente el test de la responsabilidad, así que me hago cargo de lo que dije y sos una persona muy responsable. Bueno, pasaste 30 años en un mundo de sistemas y estructuras lógicas para luego sumergirte en el mundo del yoga, la biodanza y el counseling. ¿En qué momento sentiste que elegir estar bien significa dejar una vida de certezas por un camino de transformación?
Uy, qué buena pregunta. Mira, lo primero que creo que busqué es salirme un poco de la cabeza, ¿no? Volver un poco a la experiencia que uno tiene cuando niño, en donde lo que domina en verdad es su cuerpo y sus sensaciones organísmicas, ¿no? Y después la cultura y para los que elegimos el camino de las ciencias exactas y de la vida corporativa, como bien decís, uno empieza a habitarse única y solamente en la cabeza y la cabeza puede operar a favor o en contra de uno, ¿no? Entonces, bueno, en un momento sentí la necesidad de integrarme como individuo y de hacer participar a mi cuerpo en mi experiencia total. Y ahí fue que el primer paso lo di con el yoga, sí, porque era una disciplina que me permitía frenar los pensamientos rumiantes y tal vez circulares, conectar con la dificultad de la asana. El tipo de yoga que elegí fue el de Hatha Yoga. Años después, después de pasar por algunas experiencias teatrales, decidí abrazar esta carrera de counseling, como bien decís, y sí, yo creo que fue definitivamente dejar una vida, como vos decís, de parámetros conocidos, si se quiere, de variables que uno con el correr de los años va interpretando cuáles son, cómo se interrelacionan, y les llega una zona de confort donde uno encuentra más certezas, como bien decís, que incertidumbres. Sí, hace un camino de transformación más difícil, pero más auténtico, yo Sí. creo. Pero esto lo disparó algo en especial, porque realmente si yo comparo sistemas, ciencias duras, con lo que es biodanza, counseling, yoga, es totalmente distinto. ¿Quién te asesoró? ¿Quién te despertó? ¿Por qué nació realmente esta intención de este cambio? Ay, me haces viajar muy atrás. Y yo creo que, en verdad, bueno, vos sabés, yo no sé si te conté que tenía una tía bailarina de ballet, ¿no? No Que sabía. además, sí, la hermana de mi papá fue por un periodo directora del Teatro Colón, del cuerpo de baile de Teatro Colón. Y yo la acompañaba a sus clases de ballet antes incluso de tomar ella este cargo. Y me doy cuenta que mi sueño hubiera sido ser bailarina de ballet, porque de muy chiquita veía todo ese mundo fantástico de rodetes y de maquillaje y de posturas perfectas y tutúes y zapatillas de punta. Y bueno, teniendo un ojo tan experto, mi tía me señaló tres características mías físicas, entre ellas la altura, que para ella determinaron que no hubiera sido una buena carrera para mí. Y enterré esa vocación, ¿sabes? Y como después se me dio bien la matemática, porque me divertía, porque le pedía a mamá que me tirara cuentas para resolver en la primaria, o desde que recuerdo me divirtió la matemática. Yo creo que fue algo que dejé enterrado y que algo que ocurrió en mi vida me hizo bucear a esas profundidades donde había una Claudia que, bueno, no había encontrado. Ujú. eh, Pero digamos, esa Claudia transitó este camino de estar bien, estar mejor, o sea, ¿te das cuenta que realmente fuiste evolucionando y hoy estás mucho mejor que antes? y yo creo que estoy mucho más consciente, Pablo, sí, te diría que si a estar bien lo queremos llamar estar más consciente y habitar el aquí y ahora, siento que soy una persona mejor integrada y más consciente del presente, más ubicada en el aquí y ahora, te diría, sí. Bien, bien. Vamos a otra pregunta que me intriga realmente. Como ingeniera tenías que resolver problemas complejos. Ahora, como counselor, ayudas a resolver problemas emocionales. ¿Hay alguna herramienta o forma de pensar de tu carrera en sistema que apliques en tu trabajo con las personas? Ay, qué bueno también. Eh, ¿Sabés qué talento, qué sí, capacidad? Siento que mi profesión de ingeniera y mi carrera en ese mundo me permitió desarrollar la capacidad de identificar
partes, componentes, engranajes y su interacción, ¿no? Entonces, cuando observo a un ser humano, a un otro, y escucho lo que me quiera traer en consulta, siento que por ahí tengo una perspicacia especial en identificar, bueno, cuáles partes componen la realidad de esa persona y cómo interactúan, ¿no? Entonces como que siento que por ahí desanudando cuestiones que siempre desde la mirada propia los problemas se ven más complejos, visto de afuera todo es más fácil, ¿no? Siento que puedo como hacer un modelado de la red que compone la realidad de esa persona e interpretar los distintos intereses e interacciones de las distintas partes. Hay una terapia, un tipo de psicoterapia que es la psicoterapia sistémica, que enfoca no solo al individuo en tratamiento, sino también a los principales vínculos, ¿no? Porque viste que dicen que uno mide la felicidad por la sanidad de sus vínculos y más vivo, más me doy cuenta que es así. Que bueno, en algún momento me gustaría profundizar en el estudio de este tipo de psicoterapia porque algo le tengo que poder traer desde lo sistémico. Así que sí, buena pregunta, Sí, gracias. pero un poco, ¿cómo podés mezclar este tema de los problemas emocionales con realmente los problemas complejos que te trae sistemas? ¿Te sentís bien en esta etapa? Y ¿viste? Las emociones son más difíciles que los sistemas, Sí, tal cual, porque en los sistemas 1 más 1 es 2, es una ciencia exacta y en la emocionalidad del individuo hay veces que pienso que somos una química, claramente somos una química única y hay veces que pienso que todos somos uno y atravesamos por las mismas emociones y sentimientos y dificultades, si bien claro que hay distintos tipos de camino y de huellas es más complejo lo de la emoción. sí. Sí, me sentí desafiada. Vos sabés que en las primeras clases de counseling yo no lograba identificarme con el lenguaje que los demás utilizaban. También me pasó en la biodanza. Creo que lo que más modificó mi forma de expresión es la biodanza. Yo al principio los escuchaba, ¿de qué hablan? Porque mi mundo era mucho más eficiente, más concreto, más al grano y sí, claro, es todo un desafío trabajar con el ser humano. Más fáciles los sistemas, Si sí. comparamos cuando trabajabas con sistemas, hoy, por ejemplo, harías las cosas totalmente diferentes después de haber hecho, digamos, esta carrera frente a lo emocional, todo lo que es biodanza, todo lo que es Qué counseling. bueno eso. ¿Sabes en qué creo que sí haría diferente? En los momentos que me tocó liderar equipos, siento que no coloqué soft skills, como quien diría, o sea, aptitudes no técnicas. Siento que fui técnicamente muy sólida, pero que tal vez el aspecto humano que tanto determina el rendimiento de un equipo, no tenía las herramientas para jugarlos. Tal vez utilicé un lenguaje no apropiado, tal vez uno se concentra en hacer más perfecta o más eficiente una tarea y no cuida la forma en que se dirige al equipo o no está hablando positivamente todo el tiempo. Realmente yo creo que las palabras, también hice algo de coaching ontológico, ¿no? Las palabras crean realidades Ujú. y siento que no siempre fui lo más cuidadosa posible con el lenguaje. Hoy volvería a hacer las cosas de Sí. manera diferente. Claudia, hoy, ¿qué le aconsejarías a gente que inició como empezaste en la parte de sistemas, pero que tiene este déficit de lo emocional? ¿Qué le aconsejarías que estudie, que haga, que profundice? Qué bueno eso. Mira, lo más corto y que creo que es bastante eficiente, algo de coaching, sin duda. Lo segundo, creo que hay que estar como en un proceso personal, ¿no? Cuando uno está eso, marcando una senda a un grupo de personas, creo que tiene que estar revisándose permanentemente, sí. Bien. Bueno, vamos a esta parte que realmente es un poco espinosa para mí, pero te la pregunto igual. Tu biografía menciona un suceso imprevisto que te obligó a repensar tu camino. Sin entrar en detalles que no desees compartir,
La pregunta es, ¿cómo un evento que no pudiste controlar te hizo elegir estar mejor y asumir la responsabilidad de tu propia felicidad a pesar del dolor? Yo lo expreso como dolor, tal vez no fue un dolor esto inesperado, pero bueno, queremos saber si realmente podés ampliar. Ay, qué pregunta. Bueno, a ver, cuando escribí eso en la biografía, a ver, me estaba refiriendo el evento de mi divorcio. Vos sabés que, porque te lo he contado, somos buenos amigos que se ven muy cada tanto. Yo estuve 33 años en un vínculo con una persona que para mí sorpresivamente, mira el grado de desconexión que yo tenía, un día decidió interrumpir la relación y sin ponerme en el lugar de víctima, ya que hablamos de responsabilidades, desapareció y mi vida dio un vuelco completo. Fue el suceso más inesperado y que peor pude gestionar de toda mi vida. Sentí que mi columna vertebral, porque eh, implica todo un cambio pasar de una situación de una persona en un vínculo romántico amoroso a ser un solo, entre muchas comillas. Implica un cambio de sociabilidad, de actividades, de agenda, es como que tu vida entera sufre un proceso de análisis y de reajuste, ¿no? A eso me refería cuando te dije, a ver, ahí sentí que no tenía todas las herramientas que necesitaba, ¿viste? Como que se me había hundido el barco y no sabía nadar, ¿viste? Y tenía que aprender rápido, ¿viste? Porque soy hija única, sabes que papá y mamá ya habían Sí, sí, fallecido, sí. mi círculo íntimo es muy pequeño y sentí que tenía que salir adelante y no tenía todas las herramientas para hacerlo como quería, Está bien, pero necesitaba. contanos un poco y sobre todo a la audiencia si este proceso realmente fue totalmente superado y hoy te sentís mucho mejor en función de todo lo que aprendiste y todo lo que aplicaste en este tiempo. Qué bueno. Creo que es verdad, si hubiera seguido la vida como la que traía, no se me hubieran abierto un montón de posibilidades que fruto de la necesidad o de la mayor conexión, uno cuando está en vínculo con un otro, es difícil guardar el límite y no perderse en el otro, ¿no? Entonces de repente la soledad, sí, me hizo como bucear más profundamente, descubrir intereses y capacidades que no había tenido o el tiempo o el foco de explotar. Y claro, si hoy siento que desplegué, o si se quiere, una vida, un camino más completo, más enriquecido, más diverso, a partir de ese suceso que antes. Sí, la verdad que sí, un montón de novedades acontecieron en mi vida a partir de eso. Qué bien. Bueno, hoy ayudas a otras personas a andar su propia huella. ¿Cuál dirías que es el primer paso que una persona que se siente perdida debe tomar para empezar a elegir su propio camino? Fua. Yo creo que conectar un poco con su propósito, ¿no? Últimamente, mira, el último tipo de terapia que hice fue una terapia somática. ¿Sabes que yo creo que el cuerpo habla? El cuerpo nos habla. Lo que Ujú. pasa es que no lo escuchamos, ¿viste? En esta terapia mi terapeuta más de una vez, después de hacer uso de la palabra, me dice, vayamos al cuerpo, mírate, ¿cómo te ves? Y por momentos me veo de distintos colores en mi interior, ¿no? O percibo dónde tengo puntos de dolor o de disconfort. Me parece que buscar el registro en el propio cuerpo, uno sabe cuando quiere decidir, ¿viste? Cuando la moneda está girando en el aire para tomar una decisión, vos decís, que salga cara, que salga cara. Eso es lo que vos querés, ¿no? Volver a la fuente, ¿no? Hacer un trabajo como de desmalezamiento para que esa persona sienta que está todo ahí adentro suyo y que lo único que tengo que hacer es tal vez eso, sacarle los yuyos del camino, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué le dirías a esta persona como primer paso para lograr un cambio positivo y que realmente sea un buen referente para toda la sociedad? Ja.
Yo creo que es bueno empezar por agradecer, ¿no, Pablo? Viste que uno Totalmente. siempre... La gratitud es todo. Estoy totalmente de Claro, uno, acuerdo. viste, está siempre viendo lo que falta. Vos y yo somos muy perfeccionistas, siempre nos faltan 2 para el peso. Buena parte de nuestra vida nos faltó 2 para el peso. Y lo peor que nos ocurrió es que por ahí podíamos conseguirlo y hacer más perfectible aquello en lo que estuviéramos trabajando. Primero agradecer todo lo que se tiene, ¿no? Un buen ejercicio que a veces les pido que realicen es hacer una lista de las cosas que le dan felicidad, ¿no? Cosas simples. Leer un diario un domingo a la mañana, sentarse al sol, sentir el pasto en los pies descalzos. eh, Te vas a dar cuenta que mucho de todo esto involucra al cuerpo, ¿vos sabés? O sea, Sí. siento que fuera el cuerpo es como nuestro gran registro, ¿no? Agradecer, hacer una lista de lo que sí, calmarse, porque aquí y ahora está todo bien, y luego empezar un poquito a entender, bueno, los objetivos a mediano, largo plazo y empezar a trazar un plan que la identifique, ¿no? Clau, pero ¿por qué pensás que la gente muchas veces está centrada en lo negativo? Es decir, van un día por la calle, alguien les dice qué linda que estás, fantástico, y otro le insulta y todo el día se quedan pensando en el insulto y no lo bueno que le dijeron. Entonces, ¿por qué realmente encontramos esta gente que está perdida, que está muy metida en lo negativo cuando la vida es tan corta? Qué bárbaro. Y yo creo un poco en las neurociencias ahí, ¿no? Me parece que se trata un poco de desaprender. También hay que identificar, bueno, qué registro de padre o madre internalizaste, cómo fue esa relación con tu amor primario, que fue el de tus padres, viste que siempre está ahí ese niño herido. Yo creo que los traumas que se generan en edades tempranas determinan en gran medida como si uno ve el mundo color de rosa o color negro. También uno trae un temperamento propio que es como un caldo químico que hace que nos conectemos mejor con las emociones más negativas o más positivas, pero yo creo que hay que reaprender Sí. todo eso, bien lo decís. Sabés que me viene muy bien lo que estás diciendo, porque justamente en mi libro hablo de la importancia de la familia. Cuando hablo de la familia es madre y padre, ¿no? Entonces el tema realmente de estar bien cobijado, contenido, el amor, te hace que después resulte todo mucho más fácil. Y lo más importante es también agradecer, porque a veces algunos no han tenido esa suerte, pero no obstante han tenido parientes, tíos, abuelos o lo que sea, que han podido hacer realmente lo mismo que los padres y esto hace que puedan realmente sentirse bien. Entonces, qué importante es el núcleo familiar como para poder desenvolverte después de una manera totalmente positiva. Así que eso está bien. Bueno, vamos a otra pregunta. En tu experiencia, ¿elegir estar mejor es un acto de valentía, de responsabilidad o de amor propio? Oh, y yo creo que es un poco de todo. Este es un buen trío el que nombra. Yo creo que es un poco de todo. Hay que ser valientes porque a veces la verdad que he tenido mañanas que me ha costado salir de la cama, encontrar un propósito al día por delante. Es responsabilidad por mi propia vida, que realmente la vida es un milagro y un misterio enorme y hay que aprovecharla en toda su dimensión, así que es la responsabilidad con la propia vida y con la de aquellos que nos aman, ¿no? Y que en cierto modo dependen de nosotros o interactúan con nosotros, siempre hay alguien para tenderle una mano, ¿no? Y claro que creo que es algo de amor propio, sí, me parece que Sí, un poquito de las tres sí. realmente. Sabés que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste de la responsabilidad y por eso un poco jugando y para romper el hielo yo empecé con este test, pero la responsabilidad es nuestra. No hay ninguna duda, no le podemos echar la culpa al vecino, al mal tiempo, al contexto, lo que sea. La responsabilidad siempre, siempre es nuestra. Pero me gustaría conocer un poco de estos actos de valentía que pudieras decirle a la audiencia, qué actos de valentía podrían poner en orden para realmente mejorar su situación actual.
¿Qué tema? ¿Qué actos de valentía cometí yo? A ver, como Pero nunca, o claro. los que sugieras, no importa, no tienen por qué ser totalmente tuyos. Algo que se te ocurra, que es un acto de valentía realmente y que te lleve a estar mejor. Porque lo que buscamos todos realmente, dejemos de parte la felicidad, es estar bien, ser un referente para el otro, no ser alguien nocivo. Me parece que trabajar en nuestros vínculos es primordial. Yo, sabes que tengo un hijo viviendo afuera, hijo único, viviendo muy lejos. Y contanos un poco, porque nos interesa algo, contanos un poco cómo te sentís eso y cómo... Es un vínculo que me cuesta un montón. Siento, viste que dicen que los hijos eligen a los padres y este vaya que me eligió porque me da cada vez pruebas más difíciles, viste, hijo único, se fue, ahora está por casarse con una familia de americanos, entonces me hace hablar inglés y me hace tener que... eh, y es un vínculo que realmente me cuesta porque es una persona que me juzga bastante severamente en algunas actitudes que tienen que ver con esto que vos decís, ser negativa, ¿no? Si veo un comentario que eso, ¿no? Que no es positivo, me juzga bastante severamente. Entonces, él me permite mejorar en la forma en que me comunico con él, en siempre tener una mirada generosa, no centrada en uno mismo. Yo creo que uno encuentra mucha gratificación en el dar. También creo que es importante trabajar el recibir, porque a veces uno está muy en dador y no es capaz de recibir, y eso también interfiere en los vínculos. Cuidar el lenguaje, cuidar el aspecto personal, la vida, la salud, ¿no? Yo he sido una fumadora, no gran fumadora, pero en varias etapas de mi vida fumé. Acabo de dejar de fumar hace un par de meses porque había vuelto a través de una crisis. Cuidar el alimento que uno ingiere, porque todo es alimento, ¿no? Lo que entra por los ojos, por los oídos, cómo lo proceso, cómo percibo las cosas que sí, más que las que no, y cómo cuido lo que sale, el lenguaje, de qué manera. Hablando de tu hijo Fede, porque me interesa todo lo que es el contexto familiar, ¿te sentís bien por el tema de haber trabajado en sistemas y seguramente que habrás trabajado en corporaciones que te llevaron N mil horas por día? ¿O tenés alguna culpa de no haber estado presente en algún momento donde Fede haya dicho, mamá, ¿dónde estás? Sí, obvio que tengo culpa. Uso mucho esta frase americana, no free rides, ¿no? No hay vueltas gratis, no hay vueltas gratis. Entonces el que dedicó todo al seno de su hogar, por ahí se quedó transmitiéndole cierta frustración a los hijos, el que salió no estuvo presente. Yo sí, claro que tengo culpa. Sí, de hecho me pregunto una y otra vez si las dificultades que hoy ese vínculo atraviesa no están vinculadas con esto, ¿no? En cuanto determinó que él, siendo hijo único de una madre separada, hija única, se fuera a París, ¿no? Vos decís, bueno, a ver, ¿no? Qué cercanía logramos establecer en ese vínculo, Y pero... Clau, ¿qué haces hoy para revertir esa situación? Ya que me contaste que tenés esa culpa, hoy realmente cómo estás cambiando tu actitud para que realmente el vínculo sea, no digo excelente, pero realmente mucho mejor. Y a ver, estoy tratando de dejar el orgullo de lado, entonces no me importa ser yo la que siempre inicia la conversación y se preocupa por saber cómo está, dar a los vínculos más cercanos sin medida, desinteresadamente. Con fe del arte de amar de Eric Fromm lo ensayo cada día, digamos, porque entender cómo a él le llega el amor y bueno, nada, ¿no? Estar enfocada fuera de mí, digamos. Genial. Claudia, la responsable, te súper agradezco por haber compartido tu historia con nosotros. Tu entusiasmo irradia fuerza y fue una constante fuente de inspiración realmente para todos nosotros. Te mando un gran abrazo y bueno, me gustaría que te despidas de nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias Pablo, gracias a los que estuvieron compartiendo este ratito con nosotros. Espero haber dejado alguna huella positiva. Un placer haber estado esta media horita.